que estáis conectados ya y bueno, supongo que se conectará alguien más, pero vamos arrancando. Pues nada, pues buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias por conectaros a estas pequeñas charlas que hemos organizado, pues para daros unas pequeñas píldoras o unos pequeños chupitos, como le solemos decir nosotros, a determinadas sesiones de diplomas o itinerarios que tenemos en The Valley. Los martes los estamos haciendo para sesiones del itinerario de Product y los jueves los dedicamos al itinerario de Data, como hoy. Bueno, pues para aquellos que sea la primera vez que os conectáis a algún evento nuestro, presentaros que The Valley, pues bueno, nacimos como una escuela de formación, siempre vinculada a temáticas digitales. Al principio en modo presencial y ahora sí que nos hemos adaptado a las circunstancias del momento y ahora lo que tenemos es un modelo híbrido en el que el alumno tiene la posibilidad de acudir presencialmente a la escuela o bien de seguir las clases en tiempo real desde casa a través de Zoom. Comenzamos como una escuela de formación, pero somos un ecosistema donde también tenemos un headhunter especializado en posiciones digitales y por lo tanto pues nuestros cursos los orientamos siempre a la empleabilidad. Tenemos también un espacio de coworking y un espacio de innovación que no sé, supongo que no sé, a lo mejor muchos conocéis, que se llama The Place. Y bueno, pues por lo tanto os invitamos a visitarnos, por supuesto, en nuestra sede, que estaremos encantados de recibiros y enseñaros los espacios. Bueno, pues el tema de las nuevas tecnologías, todo esto está muy vinculado también, como sabéis, al uso de los datos. Por lo tanto, para nosotros una temática fundamental es esto del tema de data. Para los nuevos perfiles, estos nuevos que están surgiendo, que se están demandando mucho en el mercado, vinculado a los datos y a la toma de decisiones en los negocios vinculados a este data. Y bueno, pues presentaros a Carlos Ortega, que es consultor independiente y profesor de The Valley, muy de la casa, además que pertenece a estos diplomas de data. Y bueno, ahora os compartiré la URL también para que podáis disponer de la información que tenemos en la web sobre estos itinerarios de data, sobre estos y otros también. Y también os compartiré un mail de información pues, para que os podáis dirigir a él, por si tenéis cualquier duda que os podamos solucionar. Y bueno, pues os doy paso ya sin más a Carlos, que hoy pues nos ha venido a hablar de por qué el científico de datos sigue siendo una profesión sexy, ¿no? En el siglo XX. O sea, en el siglo XXI, perdón. Así que bueno, Carlos, te doy paso. Y nada, a la vuelta, las preguntas que podáis tener las guardamos para el final para que las podamos realizar a Carlos. ¿Os parece? Así que bueno, cuando quieras, Carlos. Pues muy bien, Elena, muchas gracias y bienvenidos a todos. Tenemos una charla aquí casi entre amigos, ¿no? Un número bastante manejable, ¿no? de personas, o sea que cualquier duda, cualquier cosa, nos podemos separar de la agenda que incluso que he marcado un poco de alguna manera. ¿Por qué he empezado titulando por qué el científico de datos sigue siendo la profesión más sexy del mundo? Porque ya hace muchos años este señor Thomas Davenport, en el año 2000, me cuesta a veces recordarlo, 2012, en Harvard Business Review, puso este título: Data Scientist, the Sexiest Job of the 21st Century. Básicamente, él anticipaba y publicó un libro, yo creo que fue pionero, del uso de analítica avanzada en tema de los negocios. No he visto ningún libro anterior que sí, ha habido libros del punto de vista formal, metodológico, matemáticas, visualización, etcétera, pero el punto de vista aplicado al negocio es el primer libro que creo que yo tengo noticia. Y recuerdo cuando lo leí, me llamó especialmente la atención cómo ver cosas que yo ya en aquel momento ya venía utilizando y desde hace tiempo, ¿no? El tema de modelización y datos, ¿no? A otra escala diferente a la actual, como empresas como Marriott y algunos casinos en Las Vegas ya tenían segmentados a los clientes de tal manera que sabían diferenciar a los clientes que venían con familia a aquellos que venían directamente de visita turística. Las familias con hijos sabían y lo tenían perfectamente delimitado ya, que eran familias que no gastaban
iban con los niños y no tenían tiempo material para irse al casino en la planta baja directamente, ¿no? Entonces tenían un programa especial directamente hacia ellos, un precio especial hacia ellos, de promoción básico, y tampoco insistían en su retención. En cambio, los clientes con más directamente, que eran clientes de negocios o eran clientes que venían de turismo y venían sin hijos y declaraban que venían sin hijos, ya habían determinado desde el punto de vista de analítica que eran clientes especialmente rentables. Yo cuando leía estos casos y alguno más directamente en el libro, que es bastante asequible y sencillo de leer, digo, hostia, esto puede tener mucha pegada, y efectivamente, y era un anticipo de lo que estaba por venir. Fijaros que estamos hablando año 2012. Entonces, por eso quiero recordar que, a pesar de que hay cierto ambiente cuando estás trabajando en estas cosas, cierto ambiente a veces de nubarrones, ¿no? Porque hay muchos sistemas automáticos, hay muchas historias de temas de cambios de perfiles, etcétera. Yo creo que los datos siguen confirmando que a pesar de que somos muchos ya aquí, sigue habiendo mucho espacio de crecimiento y de poder participar, ¿no? en este tipo de trabajos que yo sigo considerando que son muy sexys, ¿no? Los problemas incluso se han magnificado, los problemas incluso tenemos tecnologías que alcanzamos mucho más de lo que podemos alcanzar antes, incluso con muchísima variedad de tecnologías y de posibilidades, ¿no? De hecho, fijaros que hay un informe de este señor Luis Colombos que publica en Forbes, que se hace eco de reciente, ¿no? Además hay información de esto de hace yo creo que no más de 10, 15 días, que habla directamente del crecimiento de los usos de aplicación del tema del machine learning, ¿no? Y habla, veis en la parte superior derecha, veis cómo el crecimiento de la demanda de data scientists, a pesar de todo, se ha duplicado en este tiempo, ¿no? Los casos de uso típicos es que ya no hay sector. No hay sector. Esta es una tecnología totalmente transversal. Yo en las clases sigo insistiendo mucho, tanto a nivel de ejecutivo como cuando hablamos de programación y programamos las cosas, estamos hablando de que son tecnologías que son perfectamente aplicables a cualquier sector. Los mismos algoritmos que utilizamos en el sector banca, lo estamos utilizando en el sector telco, idénticos hasta los mismos para hacer predicciones sobre posibles defectos del COVID en tema sanitario. Hasta, recuerdo una clase, dar clases a algunos ejecutivos del sector minería, fue creo que el único sector donde me costó encontrar un poquito más, ¿de acuerdo? Pero a poquito que empiezas a hablar, optimización, de simulación, de proyección, enseguida encuentras aplicación de este tipo de tecnologías. En general, el uso fundamental que estamos dando a estas cosas en este momento, como veis en la parte inferior derecha, son básicamente automatización de procesos y de ajustar muchísimo nuestros productos a las exigencias del cliente o nuestra oferta al cliente. Fundamentalmente. Es caldo de cultivo fantástico para toda la parte de automatizar procesos, que ya directamente con estas tecnologías reconozco patrones, hago sistemas directamente que transcriben cosas, o sea que perfectamente utilizables. Y por otro lado, para segmentar, para hacer propuestas de nuevos productos, determinar los scores entre los clientes de todo tipo, de fraude, de segmentación, de propensión a compra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, esa parte, por confirmar que sigue habiendo mucho interés, y como estáis viendo incluso en las proyecciones y después incluso después y tras pandemia, que este efecto se está incluso amplificando, ¿no? que ha habido cierto bache, pero se ve que es un tema que, siendo más online, más que nunca, ¿no? Todo el mundo yendo en modo online, captura incluso más datos de los que se estaba capturando antes cuando iba a presencia física para hacer las compras, ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Entonces, para daros a veces cuesta ya incluso, ¿no? Porque está tan permeable, ¿no? Todo este tipo de noticias en los sectores, en las noticias, que es complicado encontrar ciertas noticias que sobrepasen un poquito el umbral un poco de admiración, ¿no? Entonces, me he propuesto, digo, como he visto algunas charlas de nuestros compañeros, ¿no? Contando cosas, y digo, no me quiero repetir, y no quiero poner cosas que son casi un poco como que casi empieza a ser casi de voz populi, casi todo el mundo maneja, ¿no? Uso de esto, automatización de juegos, de no sé cuánto. Entonces, para daros unos cuantos ejemplos del extremo de cosas súper interesantes que se están llegando a hacer, incluso a nivel de extremo de conocimiento humano, pues voy a incluir ahora unos cuantos ejemplos, ¿de acuerdo? Fijaros en estos primeros. Publicado recientemente, lo veis aquí directamente, febrero del 2010, es que ahí Google ha creado ciertos algoritmos que son capaces de crear cierta inferencia matemática, creando matemática nueva desconocida para el humano. O sea que es el máximo poder de abstracción que puede tener el conocimiento humano, que puede ser directamente, yo puedo decir al mismo nivel la música que las matemáticas. Las máquinas y ciertos algoritmos son capaces de crear este tipo de soluciones. ¿De acuerdo?
seguimos alguna cosilla más. Y una cosa que criticaba yo mucho, decía, no, nos queda muchísimo para el tema este de la inteligencia artificial general. Esto son cosas que directamente contamos en los másters, ¿no? De que esto que comentamos con algoritmos son cosas de pequeña escala. Quedaba muy lejos y sigue quedando lejos el tema de tener una inteligencia artificial que haga de todo. ¿De acuerdo? Pero fijaros en esta noticia, que es que Facebook está empezando a dar pasos en esa dirección. Como Facebook está utilizando algoritmos para todo tipo de clasificaciones de las personas, de visión, de reconocimiento de caras, de reconocimiento de textos, crean, directamente lo tienen todo en casa y perfectamente pueden unificar todos esos conocimientos en una gran solución genérica, general, de acuerdo, que en principio todos los analistas estaban hablando de que como se iban a producir a 10 años vistas. Pues hay mucho interés y veis directamente que hay mucho research, mucho avance en este tipo de cosas ya de manera práctica, ¿de acuerdo? Y lamentablemente de las manos de grandes compañías donde a veces tenemos ciertas dudas sobre qué van a hacer con nuestros datos, pero es que realmente son ellos, realmente unos tienen grandes bolsillos de research para hacer estas cosas, y es que yo creo que no hay ningún gobierno, salvo el chino, que pueda seguirle las estelas directamente a estas grandes corporaciones. Esto puede generar cierta amenaza en algunos momentos, ¿no? Para el poder del conocimiento, ¿no? en qué manos se encuentra. ¿De acuerdo? Seguimos con algún ejemplo más. Esto es más conocido, ¿no? Recientemente DeepMind, cuando hablamos de esto de inteligencia artificial y cosas un poco muy avanzadas, siempre hablamos de DeepMind. Y es cierto al final que te encuentras al final que DeepMind es una compañía que compró Google, compró por $400 millones, si no recuerdo mal, que se llevó todo el departamento de inteligencia artificial de Cambridge, sino Cambridge, no sé, dudo si es Oxford, ¿de acuerdo? Se llevó todo el departamento de inteligencia artificial porque habían creado una solución que fue la que permitió ganar al Go, al mejor jugador del mundo. Pues ellos, a partir de una idea, incluso creo que fue un español el que propuso qué tipo de algoritmo tendría que enfocarse para determinar el plegamiento de algunas proteínas, ¿de acuerdo? Que es un problema muy complejo de dar, ¿no? Pues DeepMind ha creado una solución que acierta al 80%, ese tipo de cosas. Y fue muy renombrado porque es un avance muy importante, porque saber cómo se aplican las proteínas permite generar fármacos y saber si un fármaco o una molécula en particular va a poder plegarse, va a poder adherirse, por ejemplo, a una superficie de COVID, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pues un problema de gran trascendencia desde el punto de vista para la humanidad y desde el punto de vista sanitario y de desarrollo de nuevos fármacos. Más. Otra muy de nuevo, DeepMind, cuando hablamos de esto hablamos de DeepMind, y es cierto que después de DeepMind no hay tantas empresas que estén haciendo cosas así tan punteras, y ya tienes que entrar un poco a cosas de research que está haciendo el Google de Google, que es DeepMind, es laboratorios de Google, o lo haga Facebook o lo haga Amazon, desde el punto de vista práctico, pero ni Amazon ni Facebook salen noticias muy parciales sobre su avance, su research en estas cosas, ¿no? DeepMind está publicando cada poco tiempo cosas, porque al final es que son muy sorprendentes todo lo que hacen, ¿no? Pues otro ejemplo más, pues si habrían creado ya un sistema, una especie de solución general que ya es capaz de jugar a cualquier juego, el más complejo que ha inventado el humano, al Go, al ajedrez, a algunos otros juegos, han creado un sistema que es capaz de jugar a todos ellos y ganar al humano con gran diferencia, ¿de acuerdo? Pues otra solución más es que ha creado una solución que es capaz de jugar a todos los juegos de arcade antiguos directamente, directamente sobrepasando el nivel de pericia y de resolución que puede tener un humano, ¿de acuerdo? O algún ejemplo más que tengo por aquí. Sí, aterrizando un poco más, ¿no? Pues para que veáis un poco desde el punto de vista de aplicación industrial, que no veamos que esto es un research que se queda ahí, que sacan cierto, a lo mejor lo venden, lo comparten. DeepMind y Google están teniendo en este momento grandes problemas con su gente del departamento de ética de inteligencia artificial, porque ha habido gente que se ha opuesto al uso de la inteligencia artificial que está cediendo Google al Departamento de Defensa americano. Entonces ha habido cierta controversia y ha supuesto el despido directamente, cosa que nunca se había visto en Google, de grandes personas de muy gran renombre desde el punto de vista de gestión de inteligencia artificial. Bueno, además de ese uso, que queda ahí un poco limitado, a veces no trasciende, pues fijaros, he puesto un par de ejemplos de noticias que he ido acumulando, ¿no? Del BBVA. BBVA pues está utilizando directamente computación cuántica directamente para gestión de portfolios, ¿no? Pues de estas cosas que veis que estar metidos en este tipo de campos, al final resulta que no hemos terminado todavía de consolidar el uso de ciertos algoritmos para ciertas cosas, para temas de visión o incluso para hacer predicciones de modelos de scoring directamente, que estamos incluso ahora resolviendo el problema de la productivización, cuando directamente hay otro salto que está a la vuelta de la esquina y a ver cómo nos preparamos para ello, que es la computación cuántica.
¿de acuerdo? O directamente, como veis, directamente que otro nicho importante de research y avances continuos, de los que más en inteligencia artificial en este momento, que es el procesamiento de lenguaje natural. BBVA, veis directamente que está empezando a utilizar, igual que hay este tipo de tecnologías, se están empezando a aplicar incluso para resumir textos legales. Este tipo de tecnologías es capaz incluso de crear documentos y nuevas noticias de prensa del sector de deportes o el sector financiero, pues BBVA está empezando a utilizarlo para todo tipo de llamadas, textos legales, resumir directamente, en meter un ejército de personas que te hagan un estudio que dice estos documentos y tal, casi en tiempo real puedes utilizar estas tecnologías y sacar un resumen de todo lo hablado o de todo lo tratado. ¿De acuerdo? Vale, entonces, sí, y solo, vamos, cuando planteé esta cosa, digo, sí, me gusta poner, siempre hablamos de lo positivo, qué fantástico y no sé qué y tal y cual, estamos aquí todos fantástico, ahí nos venimos arriba con estas tecnologías, qué fantástico, a ver si nos arregla la vida y tal, y que todavía hay cosas que nos están acelerando, ¿no? Pues el desarrollo de vacunas, desarrollo de estos algoritmos para resolver ciertos problemas que se están aplicando y nos están ayudando, pero por otro lado, resulta que el hecho de tratar y utilizar estas tecnologías en entornos empresariales, nos estamos dando cuenta de sus carencias, de graves carencias que tienen. Pero resulta que esas carencias también supone un acicate para empezar a hacer nuevos desarrollos y nueva investigación. De tal manera que incluso tanto por lo avance, tanto por las lagunas que encontramos de aplicación, está suponiendo incluso un nuevo revulsivo para crear nuevas tecnologías que superen esos huecos que están pasando, ¿no? Entonces, por eso quiero hablar siempre de que cuidado que no es oro todo lo que reluce, pero también para decir que incluso donde no reluce, está siendo oportunidad de research y de investigación y de aplicación incluso de nuevos algoritmos para intentar solventar estos problemas. Ejemplos que os vamos a contar, por ejemplo, directamente. Ya lo cuento yo a veces mucho en mis clases con Rafael Juste, ¿no? El insigne, a mí le venero, ¿no? A Rafael Juste, un español que le dio, Obama fue el que le dieron $1.000 millones para que empezar a trabajar con temas del cerebro, ¿no? Y yo he contado esta noticia y lo he contado en muchas clases ya, que lo oí en un podcast hace casi 2 o 3 años y contaba él directamente, joder, pues yo el tema de inteligencia artificial no lo tengo resuelto y a mí esto que me digan unos chavales y tal, que lo han resuelto cuando ellos utilizan simplemente algoritmos que minimizan una función de coste, no lo veo, no, creo que algo está equivocado, porque yo ahora mismo me planteo cosas que dice Ramón y Cajal. Pues resulta que hace 2 días o 3 días, marzo el día 3, aparece una noticia que este señor fue el que inventó el pilot, aquella agenda que fue tan famosa hace muchos años, ¿no? El principio de las PDAs y los teléfonos un poco inteligentes y tal, estas cosas. Pues este señor dice, no, la inteligencia artificial, el problema en sí, no resolveremos hasta que entendamos el cerebro. Me resultó tan curiosa la noticia, tan emparejable, ¿no? con lo que decía Rafael Juste, que no he podido evitar la tentación de que realmente se están produciendo muchos avances, pero hay muchas carencias, que claro, por eso los problemas y los casos de usos tienen que estar muy acotados, cosas que contamos en las clases, ¿no? Que contamos los casos de uso donde tienen realmente aplicación, ¿no? Pues este es un ejemplo para que veáis directamente que efectivamente está siendo así, ¿vale? Ejemplo de una chica, esta mujer es la CTO, no CTO, es la responsable de la solución de sistemas automáticos para hacer aprendizaje automático de una compañía que también yo utilizo mucho de lo que ellos liberan en modo open source, ¿no? La compañía se llama H2O y esta compañía tiene tanto una versión empresarial como open source y la solución open source es la que empezaron sacando Erin Ledel, que es esta mujer, es doctora por Stanford y es doctora justamente en sistemas de aprendizaje automático, una variedad especial y en particular de sistemas automáticos. Pues fijaros que en una conferencia reciente, voy a utilizar 2 o 3 slides suyos porque me parecen espectaculares de lo que cuenta Erin Ledel, pues fijaros lo que llega a decir, ¿no? Por un lado que tenemos que pasar de esta inteligencia artificial que realmente es así, ¿no? Que lo utilizamos para gestionar el e-commerce, determinar los clics. Hay otra frase por ahí lapidaria también dice, estamos dedicando las mejores mentes, ¿no? de nuestra generación a gente que está solamente midiendo cuántos clics hace una persona y si le puedo recomendar un producto u otro producto en mi tienda directamente. ¿Vale? Pues esto va en la línea de lo que está diciendo el líder. Tenemos que pasar de eso a considerar la inteligencia artificial como una solución tecnológica más, pero de misión crítica, que esté embebida en nuestros dispositivos, que responda de manera fiable y precisa a muchísimas cosas que tenemos que pendientes de hacer, ¿no? Pues a reacciones alertas, reacciones a desviaciones de algún tipo, reacciones a algún tipo de imagen, de algún análisis diagnóstico médico, ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Y eso llegar a ese punto es justamente donde estamos viendo estas carencias
tecnológicas que está suponiendo eso, lo que os he contado antes, un empujón más para incluso seguir investigando y seguir sacando nuevas soluciones, como el caso, quizá el caso más reseñable en este momento puede ser el procesado del lenguaje natural. Realmente en ese campo es donde más se está produciendo ese tipo de avances. Y a veces estoy diciendo de cada 3 o 4 meses el producto y la solución tecnológica sorprende más que la anterior. ¿Vale? Otra cosa que eso entienda o no entienda, pero son sistemas automáticos que están entrenados incluso con toda la Wikipedia, si se llegan a entrenar, que son capaces de generar textos y generan textos y el texto, incluso tú cuando publicas un texto es capaz de generar imágenes a partir del texto que tú escribes, que no lo distingues de un humano realmente, ¿no? Por el nivel de abstracción que parece manejar. ¿De acuerdo? No que digo que piense, que parece manejar, ¿de acuerdo? Otro ejemplo más del Liddell, fijaros, otra cosa que es un poco sonrojante, ¿no? Muy sonrojante, ¿de acuerdo? Que no se publica casi siempre, ¿no? Por eso quiero poner un poco, cuidado, vamos a bajar el suflé, ¿de acuerdo? Ahí tenéis imágenes de COVID, un algoritmo súper entrenado, de esos que salen en las noticias cada 2x3. Mira, yo tengo radiografías de COVID, fijaros, somos capaces de entrenar y encontrar perfectamente y determinar que una persona tiene COVID o no. Pues aquí tenéis un ejemplo donde ese mismo algoritmo, con una foto parecida a la que tiene un pulmón y con ese nivel de contraste blanco-negro, el algoritmo dice que efectivamente que esto es COVID al 99-98% directamente. ¿Vale? Y el artículo está publicando diciendo que el algoritmo que proponen este sesgo, que seguramente tengan las imágenes con las que fueron entrenados estos otros algoritmos donde decían que sí que parece que había COVID, ¿de acuerdo? Eso es un problema inherente a los algoritmos que estamos usando, ¿no? Que utilizando datos que no están de todo limpios y cuidado que también, o que son datos de una población específica, si entrenas con personas de raza blanca frente a raza negra o raza asiática o africana o lo que sea, pues el algoritmo aprende esos matices que a lo mejor no termina de funcionar igualmente con otra etnia, ¿de acuerdo? Pues este es otro ejemplo directamente de las limitaciones. Estas tipos de limitaciones son las que están impidiendo que tengamos los coches autónomos. Si pongo una señal de tráfico donde le pongo una pegatina y donde pone 90, lo entiende el algoritmo de visión artificial, lo entiende como si pusiera 50 y frena, pues tenemos un lío morrocotudo. Y esos problemas de borde, que es donde falta un poquito empujar más la tecnología y a resultas de nuevos algoritmos y nuevas funciones y tal, pues realmente es lo que está empujando y hay mucho camino todavía por recorrer, ¿de acuerdo? Todo eso los verificamos todos los demás, porque desde el punto de vista de aplicación empresarial, estos problemas que a lo mejor no son tan complicados en nuestro caso, ahí sabemos que aplicamos este tipo de cosas a ciertos problemas muy concretos, sabemos que tenemos ciertos errores, sabemos que algunas cosas de errores pues tenemos que convivir con un nivel de error, pero que era un salto importante respecto al nivel de error que teníamos hace unos años, mejoramos 10 puntos más y tal, pero que todavía a lo mejor no estamos en disposición de poder garantizar un acierto casi completo, ¿vale? Entonces, esto otro ejemplo más. Y para terminar, otro sesgo muy importante que está suponiendo la aparición de algoritmos cada vez más, que el concepto de fairness, el concepto directamente que los algoritmos no tengan sesgos del punto de vista, por ejemplo, de sexo, de raza o de religión, ¿no? Por ejemplo, esto creo que es Detroit, aquí veis la noticia, a este señor le detienen la policía, porque como Minority Report le dijeron, no, nos dice el algoritmo que usted o ha cometido o está a punto de cometer un delito. En este barrio, en esta zona, es así de preciso. Y entonces, ¿qué pasa? Que porque yo sea negro y que viva en esta zona y tal, su algoritmo, ¿cuál es el error que puede tener ese algoritmo? ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de cosas, el tema de la falta de ética de los algoritmos empieza a sonar cada vez de manera más insistente. Y de hecho ya hay librerías que tanto usamos, que empezamos a llegar a usar, ¿no? Esa parte en Europa que nos protegemos con GDPR o Ley de Protección de Datos para que no metamos en los algoritmos el sexo, la religión y tal y cual, hay un gran camino por recorrer porque no se están aplicando del todo correctamente. Incluso los algoritmos pesan más si hacemos este análisis de fairness, de equilibrio, ¿no? de que sea ético y sea equilibrado, fallarían estrepitosamente la mayoría de los algoritmos que estamos aplicando en la industria, porque básicamente están poblados de la mayoría de hombres, que los que compran, los que firman los contratos, etcétera, etcétera, más que la mujer, por ejemplo. ¿Vale? Más.
Ejemplos. Y claro, dices, claro, y con todo esto, Carlos, que nos cuentas y tal, y todo esto parece como ingeniería de cohetes. Son temas un poco aquí, joder, pues para hacer estas cosas, yo meterme en un rollo de estos, es que tengo que ser un crack de no sé, de Harvard o saber de Princeton y ser aquí un tío que tenga que saber de todo aquí, y cómo aplico estas cosas. He puesto casos, ejemplos extremos de dónde están llegando en algunos casos, que si te pones con ello y te pones con mucho ahínco y mucho tesón, puedes llegar a aplicar esas cosas, incluso a formar parte de research, ¿no? Pero entre ese extremo y el otro extremo que os acabo de comentar, de cosas que están pendientes por hacer, hay mucho trecho en ese espacio realmente, ¿no? Y justamente pues hay espacio, sigue habiendo espacio para introducirse y aprender estas cosas obviamente requiere su esfuerzo y porque combina muchas cosas, y estadística, un poco de programación, saber un poco también de proyectos y ciertas cosas, pues, pero realmente hay espacio, ¿no? Para daros un poco de ilustración, realmente que no todo es ingeniería de cohetes, pues poneros un par de ejemplos. Esto es un análisis de todas las tecnologías que se utilizan en un sitio donde se compite con datos, que se llama Kaggle, ¿de acuerdo? Pues la mayoría de los algoritmos que se utilizan no son algoritmos de estos de última generación, son algoritmos que se conocían casi a mediados finales del siglo pasado, directamente. Son la mayoría de los algoritmos. Incluso el primero, la mayoritario, hacer regresiones logísticas, regresiones lineales, son problemas o matemáticas que se utilizaban, cosas que utilizaban en los años 50 del siglo pasado. Y es mayoritariamente lo que necesitamos y usamos en las empresas. Salvo casos muy extremos y muy determinados que están todavía por llegar y aterrizar por todas esas carencias que os he contado anteriormente, toda esta parte de inteligencia artificial, redes profundas, no sé qué y no sé cuánto, tienen unas problemáticas muy serias y todavía se usan de manera minoritaria. Se sigue avanzando, hay más conocimiento y cada vez la gente se atreve más a aplicar este tipo de conceptos, pero que incluso la industria como que no tiene casos de usos todavía para ellos, para ese tipo de tecnologías, ¿no? Para hacer un breve repaso del mismo autor, ¿no? Directamente, que todo lo que hablamos de estas cosas, fijaros que no hay tecnología hasta la más avanzada, ¿no? Esta que ponemos aquí, Deep Learning, que es esa tecnología con la que hemos contado antes, esa de los pulmones con el COVID, o algunas cosas anteriormente que hemos publicado, eso de Atari y estas cosas y tal, lo de los juegos de arcade y estas cosas, son tecnologías del siglo pasado, finales o muy de principios de esto. Lo que hay ahora es muchísima aplicación. Finalmente están convergiendo varias fuerzas y finalmente podemos aplicarlo en la industria. Lo último, pero todo lo anterior, algoritmos de árboles, algoritmos de otro tipo de cosas, ya estábamos empezando a utilizarlos a finales del siglo pasado y muy a principios de este. Resulta de mucho poder de cálculo, nos está permitiendo todo esto poder avanzar y poder empezar a usarlo en problemas empresariales y finalmente la empresa reconoce que esto genera un valor adicional frente a las prácticas anteriores, que eran más bien descriptivas, era un poco de retrovisor, de mirar un poco qué hacemos aquí, hacemos allá, con leves correcciones. Ahora estamos llegando a apurar a este punto de utilizar modelos estadísticos para intentar predecir el scoring de una persona o determinar, como habéis visto, el diagnóstico de una enfermedad. Realmente no tenía, no sé si me he pasado o ando demasiado corto, pero creo que no tengo mucho más. Entonces, bueno, pues era daros este paseo, tanto por lo extremo como por la parte de atrás de los vagones de cola, y saber que en medio pues hay mucho espacio para poder situarse y empezar a crecer y empezar a hacer estas cosas. Y por nada más, por mi parte. Cualquier pregunta o cualquier cosa que queráis, pues a vuestra disposición. Perfecto, Carlos, mil gracias. Pues como dice Carlos, somos muy poquitos, con lo cual estamos abiertos a que planteéis cualquier duda, consulta, comentario, aportación, lo que queráis. Pues parece que no hay ninguna persona que quiera intervenir. Así que bueno, damos por finalizado esta charla. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante y bueno, reiterar que estamos a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis. Parece que Jesús quería hablar. Ay, Jesús, perdóname. Sí, es que tenía apagado el micrófono. Simplemente Sí, pues disculpa, que no te he visto. No, Adelante. es que he movido los labios y me he dado cuenta que no me oías y me he dado cuenta que el micrófono lo tenía desactivado. Sí, pues No, adelante, Jesús. Simplemente una mera curiosidad. Está claro que todo lo que nos está comentando Carlos está directamente relacionado con la inteligencia artificial y es simplemente... recientemente hablaba con una persona y me decía que probablemente en muy breve ya no será necesario aprender idiomas porque se podrá realmente hacer con programas traducciones simultáneas. ¿Es correcto? Sí.
No tengo la referencia cogida, pero sí que hay soluciones ya directamente integradas de auriculares que traducen en tiempo real. Sí. Incluso fíjate que ahora en el coche creo que vamos a poder llevar directamente Alexa y no creo que tardemos mucho a llevarlo en el reloj o en el teléfono móvil y tal y poder hacer traducciones simultáneas. Google lo permite hacer directamente, ¿no? Metes la palabra y tal y lo hablas y te traduce la frase, pero estar hablando en tiempo real con una persona y lo que te diga una persona se traduzca, creo que yo recuerdo haber visto una noticia de un auricular que tenía ya esa tecnología incluida para poder hacerlo. Sí. Y en base a tu experiencia en este tema, obviamente es muy práctico y nos puede facilitar a nivel de business y a nivel de un montón de experiencias lo que es la comunicación con otras personas, que es una de las cosas más positivas entre los seres humanos. ¿No crees que se va a perder parte de la esencia de la comunicación porque al final es una máquina la que te lo está traduciendo? Bueno, de esto puedes verlo de varias formas. Puedes verlo un poco que parte de esa esencia, pero entre no ir, por ejemplo, a un pueblo, yo que sé, donde hablen de Nueva Guinea, donde habla un dialecto que no tal, y poder llegar ahí y entenderme, y lo que diga yo, la otra persona lo entienda, o ir a una región donde hay un dialecto hindú. Yo tenía algunos amigos hindús y dicen, no hablamos hindi. Hablamos tagulu o no sé cuántos rollos que me contaban, como aquí habla el gallego. Entonces, yo creo que las posibilidades que se abren son infinitas también, o sea, de poder de comunicación. Hay una parte de ahí. Se uniformiza todo el mundo va a poder viajar, toda esa parte, no hay problemas directamente de comunicación. En las empresas, las academias de inglés, los cursos a Irlanda, pues esas cosas desaparecen, pero aparece en otro mercado un potencial enorme directamente de poder entenderte con cualquiera, en cualquier parte del mundo. Sí, o sea que hay mucho más pros que contras. Bueno, gracias. Claro. Pues muchas gracias, Jesús. Y bueno, Mariano, Jesús, en fin, lo dicho, mil gracias por conectaros y a vuestra disposición, ¿de acuerdo? Gracias a vosotros, un saludo. Muy bien, buenas tardes. Encantado. Encantado. Gracias, Carlos. Adiós, David. Hasta luego, gracias.